Raúl Asensio, historiador e investigador principal del Instituto de Estudios Peruanos, con nosotros para conversar con él sobre cuál es la salida política a la situación que estamos viviendo. Raúl, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Patricia, buenos días, encantado. Bueno, Raúl, te hemos leído en una entrevista en el diario La República y has dicho una cosa muy cierta y que todos miramos con preocupación, y es que tenemos el riesgo de entrar a una deriva autoritaria, es decir, que ya sea un gobierno de izquierda o de derecha, esto no tiene que ver con tintes políticos, las salidas autoritarias de represión, de pérdida de libertades, de totalitarismos, está cada vez más cercana. Explícanos cómo ves ese escenario y quiénes podrían ser los protagonistas de algo tan nefasto. Patricia, creo que lo hemos visto durante los últimos 2 meses. Por un lado, tuvimos en diciembre un intento de golpe de Estado del presidente Castillo de convertirse en dictador, que lejos de contar con el rechazo de quienes hasta ese momento eran sus seguidores, contó con apoyo y con la justificación o con la minimización de un sector importante de la izquierda. Por supuesto, no de toda, pero de un sector importante. Y ahora en estas últimas semanas estamos viendo lo mismo por el lado de la derecha. Estamos viendo como una presidenta que cada vez más opta por una represión autoritaria, por una represión desmedida de las protestas, cuenta con apoyo de un sector importante de las bancadas de la derecha, pero también de la población que se identifica por ese sector político. Y creo que en esta línea es muy ilustrativa la encuesta que publicó el Instituto de Estudios Peruanos la semana pasada, en la que nos mostraba que existe en el país una tolerancia muy alta hacia expectativas como la pena de muerte o como soluciones autoritarias en caso de crisis política. Me parece que ese es un riesgo que en la actualidad corremos en el país, una suerte de deriva autoritaria, sea por un lado o sea por el otro lado del espectro político. Es curioso cómo el desorden, Raúl, cómo el caos de gente que no quiere violencia pretende solucionarse a gritos con más violencia. Eso es lo que yo no entiendo, ¿no? Dicen que maten a todos los que están protestando en la calle. Y tú dices, bueno, total, ¿queríamos violencia o no queríamos violencia? Entiendo que hay una pedida de puesta de orden de parte de la institucionalidad, pero creo que es bastante claro, Raúl, que lo que hemos visto es que por cada muerto lo único que conseguimos es peores condiciones de protesta, ¿no? Sí, tal cual. En realidad ese es el riesgo de este tipo de situaciones. Se genera una espiral de violencia alimentada por un lado, alimentada por otro lado y alimentada sobre todo por el creciente resentimiento en ambas partes y por una suerte de falta de interlocución o de diálogo. Me parece que esta es una situación que no es exclusiva del Perú, que hemos visto en muchos otros países en los últimos años, pero que en el caso peruano la estamos sintiendo ahora en primera persona y con una especial crudeza. Efectivamente, uno tiene la sensación de que en este momento los líderes políticos únicamente hablan para su bancada, únicamente hablan para su sector. Lo que están tratando de hacer es contentar a quienes ya están de su lado. Y hay una suerte de incapacidad para generar puentes o para generar espacios de diálogo entre unos sectores y otros. Me parece que ese es quizás uno de los problemas más agudos en los que estamos en estas semanas. Esa incapacidad y falta de deseo de interlocución. Ahora, Raúl, lo triste es que las salidas dictatoriales, las salidas absolutistas, las salidas que no tienen nada que ver con la democracia, en estos contextos no aparecen como, por ejemplo, la de Castillo, que veíamos que cuando intenta hacer un golpe de Estado lo percibimos, por lo menos buena parte de la población, como una actitud absolutamente prepotente y fuera de lugar. En este escenario suelen revestirse de paternalismo, ¿no? De aquí vengo yo a poner orden para que ustedes no se maten. El escenario es sumamente riesgoso. Sí, efectivamente hay esa capacidad de seducción que tiene el autoritarismo, sobre todo en situaciones como la actual, en las que una parte de la población percibe que hay un problema de orden público. Creo que es una constante a lo largo de la historia peruana de todo el siglo XX. Esa suerte de nostalgia del padre duro, de nostalgia del padre que es capaz de imponer disciplina, con unos objetivos benévolos, pero al mismo tiempo con una mano dura, me parece que es una constante a lo largo de todo el siglo XX. Y que la vimos reforzada también durante la pandemia. Si tú recuerdas también ese tipo de discursos, por supuesto en otro contexto completamente distinto, también tuvieron bastante éxito en ese momento. Creo que es una constante y efectivamente, como bien has dicho tú, Patricia, el riesgo es este tipo de soluciones autoritarias asolapadas y revestidas de una cierta legitimidad y de un apoyo que quizás no sea mayoritario, pero sí de un sector bastante numeroso de la población. Me parece que ese es uno de los riesgos importantes que corremos en las próximas semanas.
Y uno de los riesgos también, incluso si nos vamos a un adelanto de elecciones. Yo entiendo que el adelanto de elecciones es un gesto que puede por lo menos pacificar momentáneamente la calle, lo que no asegura que la salida electoral sea una solución. Y creo, sin equivocarme, Raúl, que en estos casos se entronizan candidaturas justamente con ese perfil. Bukele, por ejemplo, me imagino que hoy día sería aclamado y pedido a gritos en el Perú, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Sí, las elecciones son un riesgo. Creo que de eso somos absolutamente conscientes todos. Por eso yo insistía en una entrevista realizada en La República que tú mencionaste antes y también en algunos otros espacios, en el Instituto de Estudios Peruanos y en otros ámbitos, en que estas elecciones deben ir precedidas de un compromiso claro de todos los participantes en las elecciones por un compromiso democrático, por un lado, pero sobre todo también por un compromiso de aceptación de los resultados, sean cuales sean. Me parece que eso es imprescindible en el momento de convocar elecciones, que desde la ciudadanía, desde todos los sectores, se presione a los candidatos para que tengan un compromiso claro de respeto de los resultados electorales, sean cuales sean esos resultados electorales, gusten o no gusten, que todos los sectores en todo el país se comprometan a aceptarlo y a tratar de, a partir de esos resultados, intentar construir un nuevo esquema de convivencia e intentar construir también una suerte de solución o camino de solución para la crisis. Y lo que te voy a decir, Raúl, probablemente no sea muy popular, pero creo que lo tengo que plantear porque estoy pensándolo hace mucho tiempo ya. Y es, no solo se trata de aceptar las elecciones, sino se trata de aceptar que te va a gobernar aquel que no te gusta y por el que no votaste. Porque pienso, por ejemplo, en el antifujimorismo, ¿no es cierto? La gente tiene derecho a no querer que Fujimori sea su presidenta, pero no tiene derecho a pedir a anunciar que si sale elegida no le vas a hacer caso y vas a hacer 300 marchas. Desgraciadamente, así como pedimos, te puede no gustar, pero a lo que voy es, no solo tiene que haber un compromiso de acepto al que eligieron, independientemente de que sea mi candidato o no, sino que lo dejo que me gobierne. Esta teoría de si no sale el que me guste, lo bombardeo hasta que lo saco, nos ha traído hasta acá, ¿no? Y creo que ahí, siguiendo lo que tú señalas, hay una labor muy importante de pedagogía política por parte de los propios candidatos. Son los propios candidatos o los propios líderes políticos en el momento posterior a las elecciones quienes deben lanzar ese mensaje que tú has señalado de manera clara. Es decir, la democracia consiste en que a veces nos gobernarán quienes nos gustan y a veces quienes no nos gustan. Y creo que ahí un tema importante es exigir a nuestros líderes políticos que realicen esa labor de pedagogía política, que sean ellos quienes, por un lado, se comprometan a respetar los resultados y que sean ellos también quienes se comprometan a defender la legitimidad de esos resultados. Me parece nuevamente que ahí es algo que nosotros, como ciudadanos, debemos exigir a nuestros líderes políticos. Debemos exigirles que den un paso adelante en este momento tan crítico para dejar claro su compromiso democrático y su disposición a respetar los resultados de las elecciones y a asumir la legitimidad de quien quiera que sea que gane las elecciones, nos guste o no nos guste. Debe empezar por ellos como líderes políticos, esa pedagogía hacia los resultados electorales. Un aspecto que me genera mucha inquietud y que no sé si es válido también mi razonamiento es, hay una diferencia desde mi perspectiva entre lo que me representa y lo que me gobierna. Por ejemplo, yo puedo votar por un candidato que no sale elegido, sale otro, claramente no me representa, por eso no voté por él. Pero eso no quiere decir que no sea el que gobierna mi país. Y por otro lado, él no solo gobierna para los que votaron por él, que fue, por ejemplo, el discurso de Castillo. Para Castillo existía un Perú, el que le hablaba, el resto, chao, ¿no? Esa espiral es también muy perniciosa porque hace que los gobiernos miren solo a la población que los aplaude y hace que los ciudadanos desconozcan la autoridad de quien está gobernando. Sí, la fragilidad de los liderazgos políticos creo que es un tema clave el que tú has señalado y que tiene que ver precisamente con esa percepción de no legitimidad. Eso no es un problema que vayamos a solucionar en 15 días ni que vayamos a solucionar en 6 meses. Creo nuevamente, como te decía antes, que es importante iniciar esta pedagogía política y que es necesario involucrar en este diálogo a quienes yo echo de menos en todas estas semanas, que son a quienes se van a presentar como candidatos en las elecciones, sean en 2023 o sean en 2024. Todos tenemos bastante claro quiénes van a ser esos candidatos, o por lo menos una parte sustancial de esos candidatos. Pero yo echo de menos que estén presentes en el debate de estos días. Que estén presentes en este momento, haciendo un llamamiento a la calma. Yo decía en la entrevista que tú mencionaste antes que creo que una primera medida que probablemente contribuiría a dar un primer paso sería verlos a todos ellos, quizás desde Vladimir Cerrón, por ponernos en un extremo, hasta Keiko Fujimori en el otro, con una declaración conjunta llamando a la calma, a la no violencia y al respeto a la vida.
Por lo menos creo que ese sería un primer paso para ir construyendo esa legitimidad del otro, que creo que es el problema de fondo al cual tú ibas en tu pregunta. Desconocemos la legitimidad del otro para gobernar, desconocemos la legitimidad del otro para pensar distinto. Simplemente comenzar a verlo juntos, con unos mínimos de consenso, creo que puede ser un primer paso en reconstruir esa legitimidad del otro. Y además es curioso porque la agenda la copan los extremistas siempre con su discurso extremo y los medios suelen recoger ese extremismo de las redes sociales que nunca es mayoritario y al final se encuentran con que la población no le vota a extremos, no necesariamente le vota a extremos. Entonces, yo no sé por qué el centro, y esa es una característica que veo en todos los países que están pasando por esta situación, el centro se repliega como si no tuviera espacio, haciendo eco de un espejismo, me parece, ¿no? Creo que hay varias cosas que son complicadas de ver. Por un lado, efectivamente, existe una tendencia en estas crisis siempre a privilegiar los liderazgos autoritarios. Por otro lado, creo que existe también el temor de quienes no están en esas posiciones de autoridad, en esas posiciones extremas, a verse aplastados por esos extremos. Y en el caso de nuestros líderes políticos, evidentemente también es cálculo político. Saben que cualquiera de ellos que salga a declarar en estos momentos o a presentar cualquier posición va a ser atacado por un lado o por otro, y que corre incluso el riesgo de verse superado en su propio arco político por los sectores más extremistas. De ahí lo que hay que hacer, desde mi punto de vista, es plantearles la disyuntiva a los líderes políticos. Todos somos conscientes de que, desde el punto de vista de tu estricta conveniencia electoral, no te interesa hablar, pero tu responsabilidad ciudadana, tu responsabilidad ética es salir en este momento al frente y tratar de reconducir la situación. Precisamente para deslegitimar o para dejar en fuera de juego a esos sectores más extremistas que parece que están copando en este momento el debate. Bueno, claramente no hay en este momento, y ojalá que eso se dé de alguna manera, no hay ninguna responsabilidad que estén asumiendo los políticos, muchos de ellos con representación en el Congreso, además, y hay una ceguera enorme. En tu experiencia, Raúl, la represión, el uso de la fuerza para contener protestas de esta naturaleza, ¿funciona? Mira, yo voy a ser aquí políticamente correcto. A veces sí funciona. A veces sí funciona. Lo vimos, por ejemplo, en el caso de Chile durante Pinochet. Fue una protesta, fueron unos años tremendamente tensos, fueron unos años de una enorme represión, pero Pinochet se fue al final del poder cuando quiso. Pero era militar. Era militar. Era militar. Y a los militares, digamos, no esperamos otra cosa de ellos, ¿no es cierto? Exactamente. ¿No? Es mucho más duro cuando el que toma esa decisión es un presidente civil, digamos, no militar. Sí, ¿no? y ahí justamente es donde voy. Lo que quería decir es, a veces funciona y a veces no funciona. Depende mucho del contexto en el cual nos encontramos en el país. Probablemente en un país con una clase media relativamente fortalecida como es el Perú, es mucho más difícil lograr ese tipo de situaciones y de soluciones represivas. Ahora, yo no diría desde el principio que la represión no funciona. Lamentablemente, a veces la represión funciona y a veces consigue también los objetivos que busca. En ese sentido, creo que es precisamente el peligro de la situación en la que estamos. El peligro fundamental es que la represión funcione y que sigamos con una situación de represión indefinida durante los siguientes meses y que esta represión funcione e induzca al Congreso a no adelantar elecciones, porque vean que va funcionando. Ese creo que es precisamente uno de los riesgos. Y un riesgo enorme es que si la represión funciona y la gente se siente tranquila con la represión, pasará lo que pasó en el gobierno de Fujimori. Se le seguirá votando a una opción antidemocrática con tal de mantener el orden que vamos. Es un pensamiento que me parece lógico. O sea, la señora que está hace 2 semanas, un mes, tratando de vender 1 kilo de arroz, le votará pues a cualquiera que le diga que le va a poner orden. No critico ese comportamiento, pero hay que tratar de evitar llegar a ese punto, ¿no? Efectivamente. Ese es el riesgo de que la represión funcione y efectivamente se consolide un régimen autoritario o semiautoritario apoyado por una parte sustancial de la población que privilegia esa tranquilidad lograda a sangre y fuego respecto al respeto a los derechos humanos y a la vida. Finalmente, Raúl, lo que me parece triste y espeluznante es que lo que claramente es un problema, de acuerdo con lo que conocemos y sabemos que cómo debe funcionar una democracia, es un deseo para una parte de la población en el Perú que además tiene mucho poder económico y político. En realidad esto que nosotros estamos describiendo como un problema es una aspiración a donde cierta clase económica, social, política quiere llegar, ¿no? Probablemente. Yo no puedo meterme en sus mentes, pero probablemente llegar a una suerte de paz
paz cívico-militar sea el objetivo de algunos sectores. Y esa paz cívico-militar puede contentar a esos sectores, pero efectivamente puede ser muy perjudicial a medio y largo plazo para la gran mayoría de la población y para este proceso tan complejo, tan imperfecto de consolidación democrática que llevamos desde el año 2000. De acuerdo, Raúl, sí. Yo puedo leer no su mente, pero sí sus tweets. Y mientras sigan pidiendo bala a gritos, claramente lo que quieren es que se entronice eso. Y yo sí digo, les puede salir el tiro por la culata, porque al final se les puede entronizar a un Tauro, no un López Aliaga, ¿no? Sí. Y ese es... Sí, ¿no? Sí, efectivamente. En estas situaciones de incertidumbre, creo que ambos sectores están apostando a su apuesta máxima. Y cuando apuestas a la apuesta máxima, te puede salir bien o te puede salir mal. Muy bien, muchísimas gracias, Raúl. Siempre un gusto conversar contigo, siempre bueno saber que estás mirando lo que ocurre con esa mirada más calmada que siempre tiene la academia, pero que no es una mirada abstracta, que es una mirada que pretende influir sobre decisiones que toman nuestros actores políticos. Que tengas un muy buen día, Raúl. Muchísimas gracias. Gracias, Patricia. Mucho gusto. Sí.